El suelo se sentía frío contra su mejilla. Lyra no recordaba haberse caído, pero de alguna manera estaba abajo, su cuerpo se negaba a responder a sus órdenes. El pasillo se extendía interminablemente en ambas direcciones, sus paredes blancas brillaban bajo duras luces artificiales. Cientos de pies pasaron junto a ella, pertenecientes a criaturas de toda la galaxia, pero ninguno se detuvo. Un comerciante con 4 brazos pasó por encima de su cola sin detenerse. 2 seres flotantes parecidos a medusas pasaron a la deriva y sus voces musicales se desvanecieron en la distancia. Ella intentó levantarse. Sus brazos temblaban como ramas muertas en una tormenta. 4 días sin comer habían llevado su metabolismo Draen más allá de sus límites. Su especie necesitaba combustible constante. Sus poderosos cuerpos quemando nutrientes a velocidades aterradoras. Lo que simplemente incomodaba a otras especies significaba la muerte para su especie. El cierre había comenzado. Su visión se volvió borrosa en los bordes y la oscuridad se adentraba en ella como agua ascendente. Lyra había sido una vez la princesa Lyra, tercera hija del imperio, educada en 17 idiomas, entrenada en diplomacia y arte de gobernar. Esa vida terminó hace 3 semanas cuando unos asesinos asesinaron a su padre y a sus hermanos en la sala del trono. Su tío tomó el poder en cuestión de horas. Ella corrió sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Sus cuentas reales congeladas, sus aliados desapareciendo como humo. Durante 3 semanas, se movió por las sombras de la galaxia, intercambiando joyas por pasaje y vendiendo sus anillos por comida. Ayer vendió su última posesión. Hoy no tenía nada. La estación de tránsito estaba llena de vida a su alrededor. Omega 7 conectó cientos de mundos, procesando millones de viajeros cada ciclo. Las tiendas se alineaban en los pasillos principales y vendían todo lo imaginable. El olor de comida cocinándose se extendía desde una docena de restaurantes. Su estómago se contrajo violentamente. Podía ver un vendedor de comida a 20 pies de distancia, pero no tenía créditos. Ella había rogado antes. El vendedor llamó a seguridad. La mayoría de las especies temían a los Draen y los consideraban depredadores peligrosos. Nadie ofreció ayuda a un dragón hambriento. Sus ojos se cerraron. Los sonidos de la estación se desvanecieron. Así fue como terminó entonces. No en batalla ni en gloria, sino desplomado en un pasillo, muriendo solo entre extraños. Al menos su tío nunca encontraría su cuerpo. Pequeño consuelo. ¡Ey! Oye, ¿puedes oírme? La voz hablaba en estándar galáctico con un acento desconocido. Lyra forzó sus ojos a abrirse. Un rostro flotaba sobre ella, perteneciente a una especie que ella reconocía pero que rara vez había visto. Hombre humano, pensó, aunque le costaba interpretar sus expresiones. Llevaba un uniforme de mantenimiento de color gris con un parche con un nombre en el que ella no podía fijarse. Sus ojos oscuros mostraban preocupación. Voy a comprobar tus signos vitales. Está bien, simplemente quédate quieto. Un escáner zumbaba cerca de su cabeza. Ella quería decirle que la dejara en paz, que ayudarla era peligroso, pero su voz no le salía. El humano murmuró algo en su propio idioma, palabras que ella no conocía. Él se quitó la chaqueta y se la puso debajo de la cabeza. Distrés metabólico. Sí, eso tiene sentido. Estás agotado, ¿verdad? Leí sobre tu especie. Tienes que comer cada pocas horas o sucederán cosas malas. Se sentó sobre sus talones y pensó, está bien, puedo ayudar con eso. Ella lo observó mientras sacaba de su bolso un recipiente rectangular, una lonchera. Lo abrió y reveló comida sencilla, grano cocido, algún tipo de carne y verduras verdes. El olor la golpeó y su cuerpo se convulsionó de hambre. Vertió agua de una botella en una taza, levantando con cuidado su cabeza. Pequeños sorbos. No te ahogues. El agua estaba fresca y perfecta. Después de unos sorbos, dejó la taza y le ofreció un trozo de carne. Pollo a la parrilla. Su mente abasteció inútilmente.
Ella lo tomó con dedos temblorosos y comió. El sabor explotó en su lengua. Sencillo, sí, pero comida. Comida real. Ella tomó más y él se lo dio pieza por pieza hasta que el recipiente quedó vacío. Su cuerpo absorbió los nutrientes desesperadamente. Su metabolismo vuelve a la vida. Ahí tienes. El color está volviendo. El humano sonrió. Por cierto, soy David. David Chun. Trabajo en mantenimiento aquí. Lyra ahora logró enfocar correctamente su rostro. Parecía cansado. Ella se dio cuenta. Las líneas alrededor de sus ojos sugerían largas horas y trabajo duro. Sus manos estaban callosas. Era un hombre trabajador, no rico, lo que hizo que su regalo fuera aún más significativo. «Esa fue tu comida», susurró, con voz áspera. «Sí, bueno, lo necesitabas más que yo. Puedo traer algo de la cafetería más tarde». Empezó a preparar su lonchera. «¿Puedes incorporarte? Deberíamos buscarte un lugar más cómodo que el suelo. ¿Por qué me ayudas?» La pregunta pareció desconcertarlo. ¿Por qué necesitabas ayuda? ¿Por qué si no? Entre su gente, cada acción implicaba cálculos, alianzas, deudas, favores políticos, nada se daba libremente, todo era transaccional. Este humano le dio su única comida y no pidió nada. Ella no lo comprendía. David la ayudó a incorporarse y luego a levantarse. Le temblaban las piernas, pero aguantaron. Mantuvo una mano firme sobre su codo, guiándola lejos del pasillo principal. Caminaron lentamente por pasillos laterales, lejos de la multitud. Parecía conocer cada giro, cada atajo. Su puesto, comprendió, era el suyo. Hay una estación médica en la sección de mantenimiento. Nada sofisticado, pero privado. Parece que te vendría bien un poco de privacidad. La miró. Estás en problemas. No tienes que decírmelo. Solo, ya sabes, si alguien te busca, la enfermería principal. Tiene que presentar informes. ¡Qué listo! Entendía más de lo que demostraba. Lyra asintió débilmente. Problemas. Sí, claro. Mantendremos esto en secreto entonces. David abrió una puerta marcada como solo personal autorizado y la condujo a una pequeña habitación con un médico. Asiento. Descansa. Te traeré más comida en un rato, pero deja que la digieras primero. Tu sistema ha sufrido un shock, dijo sentada, abrumada por el agotamiento ahora que la crisis inmediata había pasado. David acercó una silla y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Él no presionó para obtener información, no exigió explicaciones, simplemente se sentó allí, una presencia tranquila, mientras ella se recomponía. Gracias, dijo finalmente Lyra. Me salvaste la vida, dijo David encogiéndose de hombros. Solo compartiendo el almuerzo. No es exactamente heroico. En mi cultura, compartir la comida es sagrado, un acto de confianza. Ella lo miró directamente. Confiaste en que no te haría daño y que no me aprovecharía de ti. ¿Por qué? Te estabas muriendo. No parecía que estuvieras en posición de hacerle daño a nadie. Él sonrió levemente. Además, tienes ojos honestos. Mi madre siempre decía que yo era buena juzgando el carácter de las personas. Lyra sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Este simple trabajador de mantenimiento, este humano que no sabía nada de ella, le mostró más amabilidad que nadie en toda su corte real. Había estado rodeada de privilegios y poder toda su vida, y sin embargo, se moría de hambre hasta que un extraño le dio su almuerzo. Quizás pensó que había estado viviendo en el mundo equivocado todo el tiempo. La conciencia regresó en pedazos. Primero sintió el calor, luego la suave superficie debajo de ella y luego el zumbido constante de la circulación del aire. Los ojos de Lyra se abrieron y encontraron unos paneles de techo desconocidos. El pánico la atravesó y se incorporó rápidamente, buscando instintivamente con la mano un arma que no estaba allí. «Guo, tranquilo. Estás a salvo». David estaba de pie cerca de un pequeño mostrador haciendo algo con una unidad de calefacción.
El olor a caldo caliente llenó la habitación. Te desmayaste otra vez hace 1 hora aproximadamente. Me imaginé que mi cuerpo necesitaba descansar. Lyra examinó rápidamente la habitación. Pequeño, limpio, claramente parte de la infraestructura de mantenimiento de la estación. El equipo médico cubría una de las paredes. Una sola puerta actualmente cerrada. Sin ventanas. Privado como lo había prometido. Ella todavía estaba vestida. Nada perturbado. David trabajaba en el mostrador de espaldas parcialmente a ella, dándole espacio. ¿Dónde estoy? Estación médica de mantenimiento, sección 7. La utilizamos cuando los trabajadores sufren lesiones leves. Nada del otro mundo, pero está fuera de la red oficial. Se giró llevando una taza humeante. Caldo de huesos. Guardo paquetes en mi casillero. Bueno para la recuperación. ¿Puedes beber esto? Ella aceptó la taza, envolviendo sus manos alrededor de su calor. El caldo tenía un sabor simple pero rico, lleno de minerales que su cuerpo ansiaba. Bebió lentamente, sintiendo que la fuerza regresaba a sus músculos. David acercó una silla y se sentó, manteniendo la misma distancia respetuosa. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? En total unas 3 horas aproximadamente. Tu respiración se estabilizó después de la primera hora, así que pensé que solo estabas durmiendo. Hizo una pausa. Mira, no quiero entrometerme, ¿pero tienes alguna herida? Antes el escáner solo comprobaba la función metabólica. No hay heridos, solo hambre. Lyra lo estudió por encima del borde de su taza. Te quedaste conmigo. ¿Por qué? No podía dejarte solo. ¿Qué pasa si necesitas ayuda? Lo dijo como si fuera obvio. Además, de todos modos mi turno no termina hasta dentro de 2 horas. Mucho tiempo. ¿Tu turno? ¿Estás trabajando? Sí, pero esta sección ya está limpia. Voy adelantado respecto a lo previsto. David se reclinó en su silla. Soy David Chan. Como dije, llevo trabajando aquí unos 2 años. Trabajo aburrido, sueldo decente. Envío la mayor parte de regreso a casa, a la Tierra. ¿Tierra? ¿El mundo natal del ser humano? Sí, mis padres están envejeciendo y mi hermana está enviando a sus hijos a la escuela. Pensé que podría ganar más dinero aquí que en casa. Él sonrió levemente. No es exactamente glamoroso, pero ayuda. Lyra sintió que algo se retorcía en su pecho. Este hombre envió su salario a través de la galaxia para mantener a su familia, pero le dio su comida a un extraño sin dudarlo. Ella provenía de una familia de mucha riqueza, pero aún así nunca había dado libremente en su vida. Todo había sido deber, obligación, cálculo político. Yo soy Lyra. Ella dudó y luego decidió que la verdad merecía verdad. He estado viajando sola durante 3 semanas. Mis recursos se agotaron. No puedo acceder a mis cuentas. Activos congelados. Eso es duro. David no presionó para obtener más detalles. ¿Qué planeabas hacer antes? Quiero decir, antes de que te desplomaras. No lo sé. Buen trabajo quizás. Cualquier cosa para sobrevivir otro día. La admisión tuvo un sabor amargo. Tengo educación, idiomas, habilidades. Pero nadie contrata a Draen fácilmente. Nos tienen miedo. Sí, he notado que la gente te da un parto amplio. Eso es estúpido si me preguntas. Eres solo una persona. Él se puso de pie. Escucha, necesitas comida real. Ese caldo ayuda, pero no es suficiente. La estación tiene este lugar que sirve comidas ricas en proteínas. Bueno para Drake y el metabolismo. Es caro, pero tengo algunos créditos ahorrados. No, ya diste demasiado. Le di mi almuerzo. Eso no es exactamente un gran sacrificio. David agarró su chaqueta. Vamos, que apenas puedes mantenerte en pie. Vamos a conseguir algo de comida real para ti. Luego podremos decidir qué hacer a continuación. Lyra quería negarse. El orgullo le exigió que se negara. Pero el hambre era más fuerte que el orgullo, y algo en este humano hacía que negarse pareciera una tontería. Se puso de pie con cuidado, probando sus piernas, más fuertes ahora, pero todavía temblorosas. David le ofreció el brazo y ella lo tomó, permitiéndole estabilizarla.
Avanzaron por los pasillos de mantenimiento y llegaron a un pasillo de servicio que conducía al distrito comercial de la estación. David navegaba con confianza, evitando asuntos importantes y meticulosos, manteniéndose en caminos por donde transitaban menos personas, protegiendo su privacidad, se dio cuenta, o protegiéndola de la atención hostil. El restaurante que eligió era pequeño, escondido en un rincón del patio de comidas. El dueño era un extraterrestre de cuerpo grueso, piel gris y demasiados ojos. David lo saludó por su nombre. «Oye, gordo, necesito un plato rico en proteínas, porciones extra». Los ojos del dueño se dirigieron a Lyra y luego nuevamente a David. «Drake y las porciones cuestan el triple. Humano, tú lo sabes». «Lo sé. Ponlo en mi cuenta. Tu pestaña ya es grande, me pagan en 3 días. Estoy bien por ello». David guió a Lyra a una pequeña mesa en la parte de atrás. «Créeme, gordo. ¿Cuándo no he pagado?». El dueño se quejó, pero se dispuso a preparar la comida. Lyra se sentó, confundida. «¿Ya tienes deudas aquí?». «Solo comidas normales. A veces como aquí cuando trabajo hasta tarde». David se sentó frente a ella. «Gordo se queja, pero sabe que siempre pago yo». «Está bien. Estás gastando dinero que no tienes en un extraño». «Lo tengo. Simplemente no lo tengo bien en este momento». Él descartó esto como algo sin importancia. «Además, tú necesitas comida más de lo que yo necesito ahorros. El dinero es reemplazable. La gente no lo es». Gordo llegó con un plato enorme repleto de carnes a la parrilla, huesos asados llenos de médula y pasteles densos y nutritivos. Lyra lo miró fijamente, luego a David, luego volvió a mirar la comida. Sus ojos ardieron con una humedad repentina. «Come», dijo David suavemente. «Por favor, me estás poniendo nervioso. Pareciera que podrías llorar». Ella comió. Esta vez pudo saborearlo. Podría comer a un ritmo adecuado en lugar de a bocados desesperados. La comida era buena, bien preparada, exactamente lo que su cuerpo necesitaba. Con cada bocado, la fuerza regresaba. Su mente se aclaró. La niebla del hambre se disipó y ella pudo pensar de nuevo. David la observó comer con tranquila satisfacción, bebiendo agua de vez en cuando, pero sin pedir nada para sí. Ahorrando dinero, se dio cuenta. Como no podía permitirse alimentar a ambos, la eligió a ella. Un extraño, un depredador potencialmente peligroso de una especie a la que la mayoría de los seres temían. Él la eligió de todos modos. ¿Por qué? La palabra salió áspera. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Ayúdame. No sabes nada de mí. Podría ser un criminal, un fugitivo, peligroso. David consideró esto seriamente. Podría ser. Sí, pero no lo eres. Puedo decir cómo. La forma en que te mueves, la forma en que hablas. Eres educado, cuidadoso con las palabras. Tienes modales, incluso muriéndote de hambre. Él la miró a los ojos. Y tienes miedo. Realmente asustado. No de mí, sino de algo más. Alguien que huye de la justicia no parece tener ese miedo. Parecen enojados o desesperados. Pareces alguien que lo perdió todo. Lyra dejó sus cubiertos con cuidado. «Ves demasiado, David-chan». Mi mamá solía decir lo mismo. Dijo que debería haber sido detective en lugar de conserje. Él sonrió. «Pero los detectives no pueden ayudar a la gente tan directamente. Me gusta ser útil». «Eres mucho más que útil. Eres amable, realmente amable. He conocido pocas personas verdaderamente amables en mi vida. Eso es triste. De donde yo vengo, la amabilidad es bastante normal. La gente se ayuda entre sí. Es solo lo que haces tú, no de donde vengo». Lyra cogió un hueso y lo rompió para llegar a la médula. «De donde yo vengo, cada acción tiene un precio. Todo favor conlleva deuda. Nada es gratis», suena agotador. Es. Ella comió el calabacín lentamente, pensando, «Necesito encontrar trabajo para sobrevivir aquí hasta que pueda mudarme». «Hablas muchos idiomas». 17 con fluidez. Otros 8 conversando. David silbó. «Bueno,
Eso es impresionante. La estación necesita traductores constantemente, especialmente para asuntos legales y negociaciones comerciales. Apuesto a que podrías encontrar algo en la sección administrativa. La esperanza parpadeó. Pequeño pero real. ¿Crees que me contratarían? ¿Por qué no? Estás calificado. Solo es necesario presentar una solicitud. Hizo una pausa. Puedo ayudarte con eso si quieres. Le mostramos dónde ir y cómo funciona el proceso. Ya lo harías. Lo estoy haciendo, ¿no? David sonrió. Terminar de comer. Entonces lo solucionaremos. Un paso a la vez. Lyra terminó su comida en silencio. Su mente trabajando en posibilidades. El trabajo significaba ingresos. El ingreso significaba seguridad. La seguridad significaba tiempo para planificar su próximo movimiento. Tal vez incluso fuera hora de contactar a los leales restantes para saber qué estaba sucediendo en el imperio. Todo porque un conserje humano compartió su almuerzo. Ella miró al otro lado de la mesa a David, que estaba sentado pacientemente, sin preguntar nada, sin esperar nada, simplemente presente. Por primera vez en 3 semanas, Lyra sintió algo más que miedo. Ella se sintió agradecida. Habían pasado 7 días desde que Lyra se desplomó en ese pasillo. 7 días de reconstruir lentamente algo que se parecía a una vida. La oficina administrativa la contrató 2 días después de presentar la solicitud, desesperada por alguien que pudiera traducir documentos legales entre Draen, Centauri y una docena de otros idiomas. El salario era modesto pero regular. Podía permitirse el lujo de disponer de una pequeña cápsula para dormir en la sección residencial de la estación. Podía comprar comida, cosas sencillas, pero significaban todo. David había ayudado con todo. Le mostró dónde presentar la solicitud, cómo navegar por la burocracia de la estación y qué mercados tenían los mejores precios. Cayeron en un ritmo fácil. Trabajó sus turnos de mantenimiento. Ella trabajaba como traductora y se reunían para comer cuando sus horarios coincidían. Ella insistió en pagar su propia comida. Ahora él la dejó, aunque ella sospechaba que le divertía. En ese momento, estaban sentados nuevamente en el restaurante de Gordo, compartiendo una mesa durante la pausa del almuerzo de David. Lyra sirvió un plato de carne a la parrilla mientras David comía fideos de un recipiente humeante. Hablaron de pequeñas cosas. El sistema de control meteorológico funciona mal en el nivel 12. El nuevo vendedor de café que abrió cerca de la plaza principal. Cosas normales, cosas seguras. Así que este comerciante ayer no podía entender por qué su contrato era inválido, dijo Lyra, rompiéndose un hueso para llegar a la médula del interior. Siguió insistiendo en que se aplicaba la ley del centauro. Tuve que explicar 3 veces que las regulaciones de la estación prevalecen sobre las leyes planetarias dentro de los límites de la estación. ¿Lo consiguió finalmente? Al final, sí. Después de mostrarle el reglamento en su propio idioma, ella sonrió levemente. Él no estaba feliz. Claro que sí. La gente odia estar equivocada. David sorbió fideos. Pero bueno, al menos le hiciste ganar algo de dinero a la estación. Encuentran gente por presentar contratos inválidos, ¿no? Ellos lo hacen. Mi supervisor estaba satisfecho. Comieron en un cómodo silencio por un momento. Entonces la expresión de David cambió y sus ojos se centraron en algo detrás de ella. Todo su cuerpo se puso tenso. Lyra, no mires ahora, pero hay 3 Draen cerca de la entrada. Nos están mirando. Se le heló la sangre. Lentamente y con cuidado, dejó la comida. Descríbelos. 2 hombres y una mujer, todos vestidos de civil, pero se mueven como militares. El alto tiene una cicatriz en el hocico. Cicatriz. Ella conocía a Scar, el comandante Rod Hack, el ejecutor personal de su tío. La encontraron después de 3 semanas de correr. Todas sus precauciones fueron inútiles. Por supuesto que la encontraron. Su tío tenía toda la red de inteligencia imperial a su disposición. David, escucha atentamente.
Esos son cazarrecompensas enviados para matarme. Ella mantuvo la voz baja y tranquila. Tienes que irte ahora. Vuelve al trabajo y haz como si nunca me hubieras conocido. ¿Qué? No. Matarán a cualquiera que me ayude. Por favor, simplemente vete. La mandíbula de David se tensó en una línea tensa. Estaba aprendiendo a reconocer. No está sucediendo. Vamos. Hay una entrada de mantenimiento a 20 pies detrás de usted. Muévete con naturalidad, como si estuviéramos a punto de irnos. David, conozco esta estación mejor que nadie. No se mueven. Se puso de pie, dejando los créditos sobre la mesa para Gordo. Lyra se levantó, con el corazón latiendo con fuerza. Caminaron hacia la parte trasera del restaurante, sin correr, solo 2 personas terminando su comida. Ella podía sentir ojos en su espalda. Rastreando, calculando, llegaron a la puerta de mantenimiento. David presionó su mano sobre el escáner y éste se abrió. Se deslizaron por un estrecho pasillo bordeado de tuberías y conductos. La puerta se selló detrás de ellos. Por aquí, rápido ahora. Ellos corrieron. David la guió a través de un laberinto de pasajes que ella nunca supo que existían. Túneles de servicio, pozos de mantenimiento, vías de acceso de emergencia. Detrás de ellos, oyó que se abría la puerta de mantenimiento. Los cazadores lo seguían. ¿Cómo abrieron eso? Necesita autorización. El dinero abre muchas puertas, jadeó David. Sigue moviéndote. Irrumpieron en un pasillo más grande. David colocó un panel en la pared y los mamparos de emergencia comenzaron a caer. Puertas pesadas diseñadas para contener brechas en el casco. Se deslizaron debajo de uno justo antes de que se sellara. El metal se estrelló contra el suelo con un profundo estruendo. Eso los retrasará, pero no por mucho tiempo. David sacó su comunicador y escribió rápidamente. Estoy activando una falsa alarma de presión 3 secciones más allá. La seguridad tendrá que comprobarlo. Debería llamar la atención. Lyra lo miró fijamente. Este conserje, este simple trabajador de mantenimiento, estaba maniobrando cazadores imperiales entrenados. ¿Cómo sabes hacer esto? Llevo trabajando aquí 2 años. Aprendiste cosas, él le agarró la mano. Vamos. Hay un servicio de transporte de carga que sale hacia las estaciones interestatales en 20 minutos. Tenemos que estar en ello. Esperar. ¿Crees que te voy a dejar escapar solo con asesinos persiguiéndote? La puso en movimiento nuevamente. No está sucediendo. Llegaron a una bahía de carga a través de una entrada de servicio. Los trabajadores cargaron contenedores en un carguero destartalado. Demasiado ocupado para notar que 2 personas más subían a bordo. David la condujo hasta la bodega de carga, encontró un espacio detrás de unas cajas apiladas y se adentraron en las sombras justo cuando la rampa de carga comenzaba a subir y las manos de Lyra temblaban. Los presionó juntos, forzando la calma. Probablemente registrarán los barcos, pero este saldrá primero. Para cuando tengan autorización para buscar, nos habremos ido. David revisó su comunicador. Las abrazaderas de acoplamiento se liberan en 90 segundos. ¿Estás abandonando tu trabajo? ¿Tu vida aquí? Sí. Bueno, parecía la decisión correcta. Él la miró seriamente. ¿Quieres decirme qué está pasando? La verdadera historia. La nave se estremeció al separarse de la estación a través de la pequeña ventana de la bodega de carga. Lyra vio como Omega 7 se alejaba. Su puerto seguro se ha ido. David había renunciado a su trabajo, a sus ingresos, a su estabilidad. Por ella, le debía la verdad. Mi nombre es Lyra. Princesa Lyra, tercera hija del Imperio de Draen. Las palabras se sintieron extrañas después de estar escondidas por tanto tiempo. Hace 3 semanas, mi tío asesinó a mi padre y a mis hermanos en un golpe de estado. Él tomó el trono. Soy el último heredero legítimo. Él me quiere muerto. David permaneció en silencio durante un largo momento. Bueno, esto es más grande de lo que esperaba.
Esos cazadores te matarán por ayudarme. No deberías haber venido. Un poco tarde para eso. Él logró esbozar una sonrisa temblorosa. Además, ¿qué clase de persona serías si dejara que te mataran? ¿Te salvó de morir de hambre solo para dejar que los asesinos terminaran el trabajo? Esa es una eficiencia terrible. A pesar de todo, Lyra casi se rió. Estás loco. Tal vez. Mi hermana siempre decía que yo tenía un complejo de héroe. Se puso serio. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿A dónde vamos? El borde neutro. Mundos independientes fuera de la autoridad imperial. Es el único lugar al que no pueden seguir legalmente. Legalmente, pero lo seguirán de todos modos, ¿no? Sí. Finalmente, Lyra llevó sus rodillas hacia su pecho. Pero esto gana tiempo. Es hora de planificar. Para encontrar aliados. ¿Aliados para qué? Ella lo miró a los ojos. Para recuperar mi trono. Para evitar que mi tío destruyera todo lo que construyó mi padre. Él es un tirano, David. Su gobierno traerá sufrimiento a miles de millones de personas. Sin presión. Entonces David se apoyó contra las cajas. ¿Cuánto falta para llegar al borde neutro? 3 semanas en este carguero si va a la estación de refugio. 3 semanas. Bueno. Sacó una pequeña bolsa de su chaqueta. Menos mal que cogí mi kit de emergencia. Conseguí algunos créditos. Suministros básicos. No mucho, pero algo. ¿Tienes planes para esto? Un plan para la necesidad de desaparecer rápido. Trabajando en una estación espacial. Aprendes a tener una estrategia de salida. Le ofreció una barra de racionamiento. Aquí deberías comer. Tu metabolismo no soporta bien el estrés. Lyra tomó la barra, desenvolviéndola lentamente. ¿Por qué haces esto? Soy un extraño. Hace unos días ni siquiera sabías mi nombre. ¿Necesitabas ayuda? ¿Aún necesitas ayuda? Parece que se encogió de hombros. Además ya no eres un extraño. Eres amigo, los amigos se ayudan unos a otros. Amigos, ella probó la palabra. He tenido pocos amigos. ¿Aliados? Sí. ¿Conexiones políticas? Pero no amigos. Bueno, ahora tienes uno, lo quieras o no. David sonrió. Resolveremos esto, Lyra. Un paso a la vez. Los motores del carguero zumbaban mientras aceleraban para alejarse de la estación. Lyra comió su barra de ración en silencio, observando a David. Se sentó tranquilamente como si no hubiera desperdiciado toda su vida, como si ser perseguido por asesinos imperiales fuera un inconveniente menor. Su firmeza la ancló y mantuvo el pánico a raya. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Agradéceme cuando estemos a salvo. Por ahora, concentrémonos en sobrevivir las próximas 3 semanas. Se acomodó más cómodamente. Háblame del borde neutral. ¿En qué nos estamos metiendo? Lyra comenzó a explicar, describiendo los mundos independientes que rechazaban el dominio imperial. Mientras hablaba, el miedo disminuyó lentamente. David escuchaba, hacía buenas preguntas, la trataba como a una persona en lugar de como a una princesa. En algún lugar de su mente, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no corría sola. Lo que fuera que viniera después, lo afrontarían juntos. La firme promesa del carguero olía a aire reciclado y metal viejo. Lyra se había acostumbrado durante las últimas 2 semanas. La nave era antigua, se mantenía en pie más por la oración que por un mantenimiento adecuado, pero su capitán hacía pocas preguntas y aceptaba dinero. Eso era todo lo que importaba. Estaba sentada en la pequeña cabina que compartía con David, revisando un bloc de datos. El capitán le había pedido que tradujera algunos documentos contractuales a cambio de mejores raciones de comida. David estaba en ingeniería, ayudando a la tripulación a reparar una bomba de refrigerante defectuosa. Ambos se esforzaban por ganarse el pasaje y evitar sospechas, pero un golpe en la puerta interrumpió su lectura. David entró cubierto de grasa, sonriendo a pesar de la mugre. Volvió a poner en marcha la bomba.
El ingeniero jefe dice, tengo manos mágicas. Tienes conocimientos de mecánica. A él le pasó lo mismo. David agarró un trapo y se secó las manos. La nave debería llegar al refugio sin explotar. Probablemente no es tranquilizador. Mejor nos subimos a este cubo. Se sentó en su litera frente a la de ella. El camarote apenas tenía espacio para 2 camas estrechas y un pequeño armario. ¿Cómo va la traducción? Acuerdos comerciales sencillos. Nada complicado. Lyra dejó el bloc de datos. El capitán está contento. Dijo que podemos quedarnos a bordo a través del refugio si queremos. Opera rutas regulares. Podría ser útil tener un contacto de transporte fiable. David se quitó las botas de trabajo. Tenemos 3 días hasta que lleguemos. ¿Pensaste en lo que haremos una vez que lleguemos? Encontrar trabajo. Desaparecer entre la población. El refugio es lo suficientemente grande como para esconderse. Hizo una pausa. Necesito contactar con la red leal. Averiguar quién sigue apoyando a mi familia. ¿Es seguro? No, pero es necesario. Lyra se puso de pie, paseándose por el pequeño espacio. No puedo esconderme para siempre, David. En algún momento, debo actuar. Lo sé, pero odio la idea de... Te estás arriesgando. Él vigilaba tu ritmo. Confías en estos leales. Otros son oportunistas que apoyaron a mi padre por poder, no por principios. Determinar quién es quien será difícil. David asintió lentamente. ¿Y yo qué? ¿Dónde encajo en todo esto? Lyra dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? O sea, eres una princesa que planea recuperar un trono. Yo soy un conserje de la tierra que arregla bombas. Hay una pequeña laguna ahí. Habló sin amargura, simplemente exponiendo los hechos. Quiero ayudar, pero no sé cómo. Se sentó en su litera, mirándolo. Ya has ayudado más de lo que crees. Me mantuviste con vida. Ayúdame a escapar. Me diste a alguien en quien confiar. Dudó, luego continuó. He estado sola toda mi vida, David. Rodeada de gente, pero sola. Eres la primera persona que me ayudó sin esperar nada a cambio. Eso no es cierto. Quiero mucho a cambio. El corazón de Lyra se encogió. Por supuesto, todos querían algo. ¿Qué quieres tú? Yo quiero que estés a salvo. Quiero verte sonreír más. Quiero ayudarte a ganar. La miró a los ojos. Eso es lo que quiero. ¿Es demasiado? No pudo hablar por un momento. Finalmente, lo logró. Eres una humana muy extraña. Lo tomaré como un cumplido. Sonrió. Estamos juntos en esto, Lyra. Princesa o no, eres mi amiga. A donde tú vayas, yo iré. La nave se estremeció de repente. Las alarmas sonaron. Ambos se pusieron de pie de un salto. David agarró el comunicador de pared. Soy Chun. ¿Qué está pasando? La voz del capitán se escuchó entrecortada. La nave de patrulla imperial acaba de aparecer en los sensores. Exigen que nos detengamos para una inspección. Vayan a la sala común ahora. Corrieron. La sala común era un caos. La tripulación se apresuró. El capitán ladraba órdenes a través de la ventana. Una elegante nave de guerra imperial se acercó lo suficiente como para ver los puertos de armas. Nos rastrearon. Lyra respiró. ¡Ay! ¿Importa? David miró a su alrededor. ¿Podemos dejarlos atrás? No en esta nave, dijo el capitán. Me llaman, exigiendo que entregue a los pasajeros Draken. Miró a Lyra. No quiero problemas con el imperio. Si se la entregan, la matarán, dijo David rotundamente. Y si no lo hago, nos matarán a todos. El rostro del capitán era severo. Lo siento, pero tengo una tripulación en la que pensar. ¿Vas a entregarla? Después de 2 semanas, David se interpuso entre el capitán y Lyra. Trabajamos para ganarnos el pasaje. Ayudamos a mantener esta nave en funcionamiento, y estoy agradecido, pero no lo suficiente como para morir.
El capitán tomó el comunicador. Prepárense para ser abordados. La mano de David salió disparada, golpeando el comunicador primero. No, muchacho. No hagas esto más difícil de lo necesario. Lyra agarró el brazo de David. Para. Tiene razón. No dejaré que todos mueran por mí. Tiene que haber otra manera. David miró a su alrededor con desesperación. Las cápsulas de escape. Podríamos tomar una. Dirigirnos a ese campo de asteroides que pasó hace una hora. Nos perseguirán a nosotros en lugar de a la nave. Las cápsulas de escape tienen un alcance de quizás 6 horas. El capitán dijo que morirás en el espacio. Mejor que morir aquí. David ya se dirigía a la bahía de cápsulas. Vamos, Lyra. El capitán no hizo ningún movimiento para detenerlos. La tripulación se separó. Algunos parecían culpables, otros aliviados. Lyra siguió a David, con la mente acelerada. Esto era una locura, pero quedarse era una muerte segura. Llegaron a la bahía de cápsulas. David tiró, abrió la cápsula más cercana, comprobando los sistemas. Potencias al 70%. Soporte vital bueno durante 12 horas. Baliza de socorro. Subió. Entra. Lyra dudó en el umbral. David, esto es un suicidio. Tal vez, pero es nuestro suicidio, no el de ellos. Extendió la mano. Créeme. Ella tomó su mano y subió. La cápsula estaba diseñada para 2 personas en caso de emergencia, nada más. Se abrocharon los cinturones mientras David iniciaba la secuencia de lanzamiento. A través de la pequeña ventana, vio al capitán observándolos. Asintió una vez y luego pulsó el botón de liberación. La cápsula salió disparada al espacio. La repentina aceleración los presionó contra sus asientos. Tras ellos, la firme promesa se hizo más pequeña. La nave de guerra imperial giró, siguiendo su trayectoria. «Nos siguen», dijo Lyra. «Bien. Ese es el punto». David ajustó el rumbo, apuntando al campo de asteroides. El capitán puede alegar ignorancia ahora. Intentó detenernos, pero robamos la cápsula. Está a salvo. Nosotros no. Detalles. David se concentró en los controles. Tengo una idea. ¿Ven esos asteroides? Algunos son ricos en hierro. Dispersan los sensores. Si nos adentramos lo suficiente en el campo, podríamos perderlos. ¿Y luego qué? Seguimos teniendo un soporte vital limitado. Un problema a la vez. Consiguió que el diminuto motor de la cápsula aumentara la velocidad. Vamos. Vamos. La nave imperial disparó un tiro de advertencia. La energía pasó junto a la cápsula lo suficientemente cerca como para sacudirlos. David maldijo en su lengua materna. Palabras que Lyra desconocía, pero cuyo significado era claro. Dirigió la cápsula hacia la parte más densa del campo de asteroides. El espacio a su alrededor se llenó de rocas que caían. David voló como lo había hecho antes, zigzagueando entre asteroides, usándolos como cobertura. La nave imperial lo siguió, pero con más cautela. Su mayor tamaño era una desventaja. Allí, David señaló un asteroide enorme con cráteres. Ese está girando. ¿Ves ese cráter al otro lado? Si podemos aterrizar en él, estaremos protegidos cuando gire y se aleje de ellos. Aterrizar en un asteroide. ¿Tienes una idea mejor? No la tenía. David apuntó al cráter, activando los propulsores de maniobra. El aterrizaje fue brusco. La cápsula rebotó una vez antes de que las abrazaderas magnéticas se activaran. Se mantuvieron en la superficie mientras el asteroide continuaba su lenta rotación. A través de la ventana, vieron pasar la nave imperial. Disparó contra el campo de asteroides, destruyendo varias rocas, pero no parecía saber su ubicación exacta. Lentamente, su cráter giró, alejándose, colocando roca sólida entre ellos y los cazadores. «¿Los perdemos?», susurró Lyra. «Por ahora, buscarán un tiempo, pero no pueden quedarse para siempre. Demasiado arriesgado en este campo».
David revisó sus sistemas. El soporte vital se redujo a 10 horas. Necesitamos un rescate. ¿De quién? Sacó su comunicador, cambiando a frecuencias de emergencia. ¿Alguien escuchando? Necesitamos ayuda. Se sentaron en la cápsula de compresión, pegados a un asteroide, esperando. Los minutos se convirtieron en 1 hora. La señal del motor de la nave imperial se desvaneció a medida que se alejaba, buscando otras partes del campo. David siguió transmitiendo su señal de socorro. Lyra lo observó trabajar. Este humano que seguía salvándole la vida en situaciones imposibles. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no tengo miedo? David la miró. Estoy muerto si yo, pero tener miedo no ayuda. Hacer algo ayuda. Podrías haberte quedado en el carguero. Diles que no sabías quién era. Podrías haberlo hecho. No querías. Ajustó la intensidad de la señal. Vale la pena el riesgo, Lyra. Antes de que pudiera responder, el comunicador crepitó. Esta es la nave minera, Dusty Rose. Recibimos tu señal de socorro. ¿Cuál es tu situación? David casi gritó de alivio. Estamos atrapados en un asteroide. El soporte vital se está agotando. ¿Puedes recogernos? Fijados en tu radiobaliza. Llegaré en 20 minutos. Apretados los asientos. Esperaron, viendo cómo se agotaba el suministro de aire. Fiel a su palabra, apareció una nave minera destartalada, con el casco marcado por años de trabajo. Se posicionó junto a su asteroide, extendiendo un tubo de acoplamiento. David y Lyra se trasladaron, recibidos por una tripulación mixta. Gracias, dijo David al capitán. Un extraterrestre canoso con 6 brazos. Te debemos una. Solo estamos haciendo lo correcto. Te diriges al refugio. Sí, vamos por allá. Puedes venir conmigo. El capitán los miró fijamente. Aunque quizá quieran explicar por qué una nave de guerra imperial los estaba cazando. David y Lyra intercambiaron miradas. Es una larga historia, dijo David. Tenemos tiempo. La estación de refugio se materializó de la oscuridad como una ciudad de luces. El barco minero Dusty Rose se acercó lentamente siguiendo las instrucciones de control de tráfico. Lyra presionó su cara contra la ventana, estudiando su nuevo hogar. La estación era enorme, construida a partir de cargueros y plataformas mineras reutilizados, todos soldados entre sí en una estructura caótica pero funcional. Hogar de 50.000 almas de 100 mundos diferentes. Nunca había visto nada igual, murmuró David a su lado. Es hermoso, dijo Lirus y lo dijo en serio. No es tan hermosa como la arquitectura imperial, toda líneas perfectas y grandeza calculada. Hermoso porque era real. Construido por gente trabajadora para gente trabajadora. Sin política, sin juegos, solo supervivencia y comunidad. El capitán del Dusty Rose ha cumplido su palabra. Les hizo algunas preguntas, les dio una cabaña, los alimentó y ahora los entregó sanos y salvos al refugio. Cuando atracaron, los encontró en la sala común. La estación es dura pero justa. Él les dijo, trabajas, comes. A nadie le importa tu pasado. Solo tu presente. Le entregó a David un chip de datos. Lista de contactos. Personas que podrían tener trabajo para usted. Diles que te envió el capitán Ned. Gracias, dijo Lyra. No olvidaremos esta bondad. Simplemente pásalo cuando puedas. Así es como sobrevivimos aquí. Ned asintió y los dejó. Desembarcaron en el vestíbulo principal del refugio. El ruido golpeó primero. Cientos de voces en docenas de idiomas, mezclándose en un rugido de comercio y vida. Los vendedores ambulantes ofrecen productos en puestos improvisados. Los trabajadores pasaban apresuradamente, llevando herramientas y materiales. El aire olía a comida cocinándose, a aceite de máquina y a humanidad en todas sus formas. Es abrumador, admitió Lyra. Sí. David se echó al hombro su pequeño bolso, pero es honesto.
Me gusta eso. Consultó el chip de datos. El capitán Ned dice que hay una sala de contratación 3 niveles más abajo. Empecemos por ahí. Encontraron la sala de contratación con bastante facilidad. Una gran sala abierta con ofertas de empleo en pantallas que cubren todas las paredes. Los empleadores se sentaron en las mesas entrevistando a los candidatos. David fue directamente a un puesto para técnicos de reparación. Lyra encontró varias solicitudes de traductores y consultores lingüísticos. Es por eso que al final del día, ambos tenían trabajo. David fue contratado por una empresa de mantenimiento que reparaba los sistemas de soporte vital de la estación. Lyra encontró un puesto en una empresa de mediación que manejaba disputas entre diferentes especies y culturas. El salario era modesto pero real. Encontrar vivienda resultó más difícil. Todo era caro o peligroso. Finalmente encontraron un propietario dispuesto a alquilarles un pequeño apartamento en una zona antigua. 2 habitaciones, comodidades básicas, pero privada y segura. Lo tomaron inmediatamente. A casa, dijo David, dejando su bolso en el apartamento vacío. Más o menos. Es suficiente. Lyra caminó por el espacio ya planificando. Más que suficiente. Se establecieron en una vida de refugio. Durante las siguientes semanas, David trabajó largos turnos reparando sistemas ambientales y regresó a casa exhausto pero satisfecho. Lyra mediaba en disputas y su formación real en diplomacia resultó inesperadamente útil. Ayudó a un comerciante humano y a un comerciante centaur a resolver un desacuerdo contractual. Ella negoció la paz entre 2 equipos mineros rivales. Cosas pequeñas, pero importantes. Por las noches cocinaban juntos en su pequeña cocina. David le enseñó recetas humanas, comidas sencillas elaboradas con lo que ofrecían los mercados. Ella le mostró cómo preparar platos dry que no activaran las alarmas de incendio. Hablaron de sus días, compartieron historias, construyeron algo que se sintió como una amistad, algo que tal vez se sintió como algo más significativo. Una noche, 3 meses después de llegar, Lyra llegó a casa y encontró a David cocinando algo que olía increíble. Ajo, jengibre y verduras chisporroteando en aceite. Él levantó la vista cuando ella entró, sonriendo. Buen día. Día largo. Clientes difíciles. Ella se dejó caer en su desgastado sofá. ¿Qué estás haciendo? Salteado. La receta de mi mamá. Bueno, adaptado para vegetales alienígenas, pero bastante cerca. Él removió la sartén con habilidad. Te ves cansado, estoy cansado. Pero bien cansado. Ella lo observó mientras cocinaba, apreciando la sencilla vida doméstica. David, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Eres feliz aquí? Consideró esto mientras servía la comida. Sí, en realidad. Quiero decir, estamos huyendo de un malvado imperio espacial, viviendo en un pequeño apartamento y trabajando en empleos duros. Pero sí, estoy feliz. Él trajo 2 platos y se sentó a su lado. Tú, Lyra, aceptaste el plato y de la comida salía vapor. Estoy feliz. Por primera vez en mi vida siento que estoy viviendo en lugar de actuando. Comieron en un cómodo silencio. La comida era excelente. Sabores perfectamente equilibrados. David había aprendido a cocinar para su metabolismo, agregando proteínas y minerales adicionales que su cuerpo necesitaba. Necesito hacer contacto pronto, dijo Lyra finalmente. Con los leales, no puedo esconderme aquí para siempre. Lo sé, dijo David dejando el tenedor. He estado pensando en eso. Quizás pueda ayudar. Necesitas a alguien que pueda moverse sin llamar la atención. Alguien que, obviamente, no sea Draken. ¿Quieres que sea mi mensajero? ¿Por qué no? Se me da bien ser invisible. La gente no nota a los conserjes ni a los trabajadores de mantenimiento. Sonrió levemente. Es una habilidad. Lyra lo consideró. Era peligroso, pero tenía razón. Un humano moviéndose por la estación atraía mucha menos atención que ella. Si hacemos esto, debes tener cuidado.
Los agentes de mi tío podrían estar en cualquier lugar. Siempre soy cuidadoso. Volvió a el tenedor. ¿Cuándo quieres empezar? Pronto. Necesito saber la situación en el imperio. ¿Quién sigue apoyando a mi familia? ¿Qué ha hecho mi tío desde que tomó el poder? Durante las siguientes semanas, comenzaron a contactar con cuidado. David hizo contactos, pasó mensajes, recopiló información. Poco a poco, surgió una imagen. El imperio se estaba fracturando. El tío de Lyra gobernaba mediante el miedo y la violencia. Surgieron rebeliones en los mundos fronterizos. El ejército estaba dividido. Algunos oficiales apoyaban el golpe, otros permanecían leales a la memoria del viejo emperador. Y la gente buscaba a Lyra. No solo los cazadores de su tío, sino sus leales. Necesitaban un símbolo, un heredero legítimo en torno al cual unirse. Necesitaban un punto de esperanza. Una noche, David llegó a casa con un chip de datos cifrado con un mensaje. Lyra lo descifró, leyendo el contenido con atención. Una invitación del general Cora, el comandante militar de mayor confianza de su padre. Estaba reuniendo fuerzas, preparándose para atacar al usuario. Le pidió a Lyra que regresara para liderarlos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David en voz baja. Lyra dejó el bloc de datos. No lo sé. Si regreso, me pongo en peligro. Pero si me quedo, la gente sufrirá bajo el gobierno de mi tío. ¿Qué te dice tu instinto? Mi instinto me dice que tengo una responsabilidad. Soy la hija de mi padre. No puedo abandonar a mi pueblo. Lo miró. Pero tengo miedo, David. He estado huyendo durante tanto tiempo. La idea de quedarme y luchar me aterroriza. David se acercó y le tomó la mano. Tener miedo no significa que no puedas hacerlo. Simplemente, significa que importa. Vendrías conmigo a una guerra. Dije, a donde tú vayas, yo iré. Lo decía en serio. Le apretó la mano. Además, necesitas a alguien que te cuide las espaldas. Alguien demasiado terco como para darse por vencido. Lyra sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No te merezco. Sí, sí. Mereces gente que crea en ti, que vea lo fuerte que eres. Sonrió. Simplemente no has tenido muchos antes. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en su hombro. Tengo miedo de perderte. Yo también tengo miedo de perderte. Pero no podemos dejar que el miedo lo decida todo. David la rodeó con sus brazos con cuidado. Seremos inteligentes. Tendremos cuidado. Y afrontaremos lo que venga. Se sentaron así durante un largo rato, abrazados en el pequeño apartamento que se había convertido en su hogar. Afuera, la estación de refugio bullía de vida. Las naves iban y venían. La gente vivía, trabajaba y soñaba con un futuro mejor. En algún lugar allá afuera, un imperio esperaba. Se avecinaba una guerra. Pero ahora mismo, en este momento, Lyra se sentía segura, se sentía amada, se sentía lista. Se apartó, mirando a David. En serio. Si hago esto, te quiero a mi lado. No como una sirvienta ni una ayudante. Como una igual, como mi consejera. ¿Lo harás? Soy una conserje de la tierra. ¿Qué sé yo de aconsejar a princesas? Ya sabes, de personas, de bondad y valentía, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Sonrió. Eso es lo que más necesito. Alguien que me recuerde por qué lucho. David asintió lentamente. De acuerdo. De acuerdo. Sí, lo haré. Entonces deberíamos prepararnos. Partimos hacia la base del general Cora en una semana. Lyra lo ayudó a subir. Tenemos mucho que hacer. Pasaron esa semana preparándose, reuniendo suministros, haciendo preparativos. Lyra contactó al general para confirmar su llegada. David practicó con armas, decidido a no estar indefenso en la lucha que se avecinaba. Se despidieron de los amigos que habían hecho en el refugio, prometiendo regresar cuando pudieran la última noche.
Se quedaron en la plataforma de observación mirando las estrellas a través del ventanal. David le tomó la mano. Pase lo que pase, dijo, me alegro de compartir mi almuerzo contigo ese día. Lyra rió. El sonido la sorprendió incluso a ella misma. Yo también, aunque probablemente no esperabas que condujera al derrocamiento de un imperio. La vida está llena de sorpresas. Él le apretó la mano. Listo para la siguiente aventura. Ella le devolvió el apretón. Contigo siempre. La base rebelde no era lo que Lyra esperaba. Había imaginado precisión militar y grandeza imperial. En cambio, encontró una instalación minera reconvertida en una luna que nadie quería, llena de soldados que parecían más refugiados que un ejército. Pero sus ojos brillaban. Creían en algo. Creían en ella. La general Cora los recibió en la plataforma de aterrizaje. Era enorme, incluso para una Draken, marcada por décadas de combate. Sus escamas se habían desvanecido con la edad, pero su columna vertebral estaba recta. Se arrodilló al ver a Lyra. Un gesto que le hizo un nudo en la garganta. Su Alteza. Creímos que estaba muerta. Casi lo estaba. Lyra ayudó a la general a levantarse. Por favor, sin formalidades. Solo soy Lyra hasta que ganemos esta guerra. La mirada de Cora se desvió hacia David, que estaba ligeramente detrás de Lyra. ¿Y quién es este humano? David Chun, mi consejero y amigo. Habla con mi voz y mi autoridad. El tono de Lyra no dejaba lugar a discusión. Me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. Confía en él como en mí. Cora estudió a David un buen rato. David sostuvo su mirada fijamente, sin ceder a pesar de ser la mitad de su tamaño. Finalmente, el general asintió. Cualquier amigo de la princesa es bienvenido. Ven, tenemos mucho que discutir. El centro de mando era un caos organizado. Los oficiales gritaban coordenadas. Los informes de inteligencia se desplazaban por las pantallas y los indicadores tácticos mostraban el estado actual del imperio. Cora se lo explicó todo. Tu tío controla los mundos centrales y la capital, pero su apoyo es escaso. Gobierna a través del miedo, ejecutando a cualquiera que lo cuestione. Las colonias exteriores están en abierta rebelión. El ejército está dividido, aproximadamente el 40% le es leal. El resto se une a nosotros o se mantiene neutral. ¿Números?, preguntó Lyra. Tenemos unos 15.000 soldados actualmente. Llegan más cada día a medida que se corre la voz de que estás vivo. Quizás tenga 50.000 hombres, pero muchos son reclutas que no quieren luchar. David estudió la pantalla táctica. ¿Qué hay de las líneas de suministro? Si su apoyo se concentra en los mundos centrales, necesita enviar suministros a sus fuerzas fronterizas, ¿verdad? Cora lo miró con renovado respeto. Correcto. Hemos estado atacando esos convoys de suministros. Debilita su alcance. Entonces, golpéalos con más fuerza. David señaló varias rutas. Estas son las arterias principales. Si las cortas, su guarnición fronteriza morirá de hambre. Se rendirán o desertarán antes que morir por un tirano en el que no creen. Cortar esas líneas requiere una fuerza considerable. No, requiere una fuerza inteligente. Equipos pequeños atacan y huyen. Tácticas de gorila. Haz que se disperse intentando protegerlo todo. David miró a Lyra. Los humanos se volvieron expertos en este tipo de guerra. Ya luchamos contra imperios en uno. La expresión de Cora era pensativa. Ya veo por qué valora su consejo. Alteza. Pasaron días planeando. Lyra se reunió con soldados, escuchó sus historias, se enteró de aldeas destruidas y familias separadas por la tiranía de su tío. Cada historia fortalecía su determinación. David trabajaba con los equipos tácticos, compartiendo estrategias humanas para la guerra asimétrica. Para su sorpresa, los oficiales Draken la escuchaban. Sus ideas eran poco convencionales, pero efectivas. Una semana después de llegar, Lyra se dirigió a las fuerzas reunidas.
Miles de soldados se congregaron en el hangar principal. Desde jóvenes reclutas hasta veteranos curtidos, estaba de pie en una plataforma, con David a su lado, contemplando el mar de rostros. «Me presento ante ustedes no como una princesa», comenzó, su voz resonando por los altavoces, «sino como alguien que ha vivido como ustedes. He sido perseguida. He muerto de hambre. He conocido el miedo y la desesperación. Me desplomé en una estación espacial sola y moribunda sin nada». Hizo un gesto hacia David. «Este humano que no me debía nada me dio su comida. No porque quisiera algo para mí. No por rédito político. Simplemente porque necesitaba ayuda y él podía dármela. Ese es el imperio que quiero construir. Uno basado en la compasión, no en la conquista. En apoyarnos mutuamente, no en destruirnos mutuamente». La multitud guardó silencio, escuchando atentamente. Mi padre no era perfecto. Nuestro imperio ha cometido errores, pero él creía en el deber, en el servicio y en proteger a quienes estaban bajo su mando. Mi tío solo cree en el poder. Asesina a quienes lo cuestionan. Asolan mundos que se resisten. Gobiernan mediante el terror porque no pueden gobernar mediante el respeto. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Les pido que luchen no por mí, sino por el futuro que queremos. Un futuro donde la fuerza signifique proteger a los débiles, no explotarlos. Donde los líderes sirvan a su pueblo en lugar de lo contrario. Donde nadie, independientemente de su especie o posición social, sea abandonado a morir solo en un pasillo. David dio un paso al frente. Solo soy un conserje de la tierra. No tengo título ni sangre noble. Pero he aprendido algo sirviendo junto a la princesa Lira. El liderazgo no se trata de ser mejor que los demás. Se trata de hacer que los demás sean mejores. Ella lo hace. Ve potencial donde otros solo ven problemas. Encuentra soluciones donde otros solo ven obstáculos. Por eso la sigo. No porque tenga que hacerlo, sino porque creo en ella. Los soldados. Estalló la ira, vitoreando, pateando el suelo, con las armas alzadas en señal de saludo. Lira sintió el peso, la responsabilidad y la esperanza. Miró a David, quien sonrió alentadoramente. La campaña comenzó 3 días después. Los equipos de asalto atacaron los convoys de suministros al otro lado de la frontera. David se unió a un equipo a pesar de las protestas de Lira. Insistió en que necesitaba comprender la realidad de la lucha, no solo planificar desde un lugar seguro. Ella lo dejó ir, aunque le aterrorizó regresar una semana después, exhausta, pero ilesa. Su equipo había destruido 2 importantes depósitos de suministros y liberado un campo de trabajo con 300 prisioneros. Los prisioneros rescatados se unieron a la rebelión de inmediato. «Tenías razón», le dijo Cora a David. «Estas tácticas funcionan. Sus fuerzas están sobreextendidas y tratan de defenderlo todo. Estamos ganando, pero la victoria no fue limpia ni fácil. Se libraron batallas. Los soldados murieron. Lira visitó hospitales de campaña, sosteniendo las manos de guerreros moribundos y prometiéndoles que su sacrificio importaba. Cada muerte pesaba sobre ella. David la encontró una noche sentada sola, con lágrimas corriendo por su rostro. «Los envié a morir», susurró. «Los enviaste a luchar por algo por lo que vale la pena morir. Eso es diferente». Él se sentó a su lado. «La guerra es terrible, pero a veces es necesario detener algo peor. ¿Cómo haces para mantenerte tan tranquilo?» «No estoy tranquilo. Tengo miedo todos los días. Pero recuerdo por qué estamos haciendo esto». Él tomó su mano. «A cada persona que liberamos de las prisiones de su tío. Cada mundo que liberamos de su tiranía. Cada soldado que deserta porque ve un futuro mejor contigo. Por eso la guerra duró 6 meses. Lentamente, pero inevitablemente, la situación cambió. Las fuerzas de Lira crecieron a medida que más soldados desertaron. Flotas enteras cambiaron de bando cuando sus almirantes conocieron a Lira y vieron que era real. Vio que a ella le importaba.
Las líneas de suministro colapsaron. Las guarniciones fronterizas se rindieron. Los mundos centrales comenzaron a tambalearse. Finalmente, la flota leal llegó a la capital. La batalla final fue breve. La mitad de la flota defensora se negó a disparar contra los barcos de Lyra. La guardia del palacio abrió las puertas cuando ella llegó. Su tío había huido, abandonado por todos excepto por sus partidarios más fanáticos. Lo encontraron en la sala del trono, sentado en el asiento de su padre, desafiante hasta el final. Cora quería ejecutarlo inmediatamente. Lyra se negó. No, él enfrentará un juicio. Demostraremos al imperio que somos mejores que él. Que la justicia importa más que la venganza. David estaba a su lado mientras ella se dirigía a la capital desde el balcón del palacio. Miles de millones de personas observaron en todo el imperio, viendo a su nueva emperatriz por primera vez. Ella habló simplemente desde el corazón sobre sanar y reconstruir, sobre servir en lugar de gobernar, sobre el ser humano que le enseñó lo que significaba el verdadero liderazgo. Ella tomó la mano de David delante de todos. Los jadeos resonaron entre la multitud. Este tipo de exhibiciones públicas estaban prohibidas en la cultura Draen. A ella no le importó. Este humano me salvó la vida cuando yo no era nada. Él me siguió cuando no tenía nada que ofrecer. Él me aconsejó cuando necesitaba sabiduría. Y él me amó cuando yo creía que no era digna de ser amada. Ella lo miró. El viejo imperio diría que esto es inapropiado. Que las emperatrices no se lleven de la mano con los conserjes. Que tales manifestaciones demuestran debilidad. Ella se volvió hacia la multitud. Yo digo que el viejo imperio estaba equivocado. Amar a alguien no te hace débil. Te hace lo suficientemente fuerte como para preocuparte por la felicidad de los demás tanto como por la tuya propia. Este humano me enseñó eso. Y construiré un imperio que honre tales lecciones. David le apretó la mano y sus ojos brillaban. Sin presión, murmuró, haciéndola reír a pesar del peso del momento. La reconstrucción fue más difícil que la guerra. Restaurar la infraestructura, sanar las divisiones, establecer nuevas leyes que protegieran a todos los ciudadanos independientemente de su especie. David trabajó junto a ella durante todo. Lo nombró ministro de Integración, encargado de mejorar las relaciones entre los humanos y las demás especies. Él protestó que no estaba calificado. Ella le dijo que estar calificado era menos importante que ser decente. Años más tarde, de pie en los mismos jardines del palacio por donde solía pasear su padre, Lyra reflexionó sobre el extraño camino que había tomado su vida. De princesa a refugiada, a revolucionaria y a emperatriz, todo porque se desmayó en un pasillo y un conserje le dio su almuerzo. David la encontró allí como siempre. Llevaba 2 tazas de té y le ofreció una. Se sentaron juntos en un banco, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y morado. ¿Alguna vez te arrepientes?, ella preguntó, renunciando a su vida sencilla. Podrías estar de regreso en la tierra ahora, dirigiendo ese restaurante con el que soñaste. Podría ser, pero preferiría estar aquí contigo cambiando un imperio. Él tomó un sorbo de té. Además, estoy enseñando al personal de cocina del palacio a hacer unos salteados como los de un restaurante. Ella se rió, apoyándose en su hombro. Te amo, David Chun. Mi consejera, mi amiga, mi portera, y te amo, Lyra, mi emperatriz, mi amiga, mi dragón. La besó en la frente, aunque técnicamente ahora soy ministro de Integración. Ascendido a más allá de conserje. Siempre serás mi conserje. El que vio a alguien que necesitaba ayuda y ayudó de todos modos. Eso es lo que eres. Se sentaron en pacífico silencio mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar del imperio vivían en paz personas que antes vivían con miedo. Los niños crecieron aprendiendo que la bondad importaba más que el poder. Una revolución que comenzó con una comida compartida lo cambió todo. Y todo comenzó porque un ser humano creyó que los desconocidos hambrientos merecían un almuerzo.